Buenas, mister. Buenas. ¿Qué tiene Albin, que has visto que no ha entrado en la convocatoria? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Bueno, ¿le pasa algo a Albin, algún problema físico a Albin? O... Sí, ha venido con unas molestias, ayer ha entrenado y hoy ha sentido alguna molestia en la pierna, creo, derecha, y bueno, ha estado haciendo tratamiento y bueno, pendiente un poco de la evaluación a ver qué es lo que tiene, y bueno, por eso ha quedado fuera de la convocatoria, ¿no? Verdú, ¿cómo está? Bueno, ha entrado en la convocatoria, supongo que ya estará recuperado. ¿Está para jugar de titular o depende de mañana, de las últimas horas? No. Bueno, lo que está claro es que Verdú el jueves ya ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, y ayer también, hoy también, o sea que no tiene ningún tipo de dificultad, o sea que se encuentra bien, y bueno, es importante que se haya recuperado y que pueda estar mañana a disposición, si lo creamos conveniente, para jugar, ¿no? Sí, Mauricio, lo de Albin es poco importante, Sí, en principio parece poco importante, es una molestia y a la cual, bueno, seguramente, a principio, esperando un poco los resultados de las pruebas, seguramente serán 3 o 4 días de precaución en entrenamiento. Eso es más o menos la información que tengo de parte de los servicios médicos. Bueno, veremos también en los próximos días cómo desarrolla. Esperemos que la semana que viene pueda estar ya a partir del martes entrenando con el grupo. Eso es lo que esperamos, ¿no? El partido de mañana ya se ha dicho prácticamente todo, ¿no?, de la importancia que tiene. Sí, hemos tenido tiempo para pensar, hemos tenido tiempo para hablar. Yo creo que ya en mi anterior rueda de prensa, y bueno, ya a nadie le escapa que para nosotros es un partido muy importante mañana. Es un partido donde enfrente vamos a tener un rival importante también, con grandes futbolistas, o sea que esperamos hacer un buen partido y esperemos estar haciendo un buen trabajo para estar cerca de la victoria, que es lo que queremos todos, ¿no? Després dels dubtes que puguin haver sorgit de no haver puntuat encara en aquestes 3 jornades, us espereu que incondicionalment el públic estigui al costat de l'equip demà a Cornellà? Sí, la gente siempre ha estado con el equipo y siempre va a estar. Sabemos que es una afición fiel, que lo que está claro es que siempre va a dar el soporte, y mañana va a estar ahí como ha estado siempre, y está claro que, como decía durante la semana, necesitamos, ¿no?, que esa comunión entre la afición y el equipo esté incondicional como tiene que estar, y que haya un buen ambiente, y esperando que tanto el equipo primero, ¿no?, dando la señal a la gente, y después la gente estando como siempre con el equipo, podamos tener una gran energía para poder sacar un partido adelante, en el cual para nosotros es muy importante empezar a sumar, ¿no? Mauricio, sí. ¿Es muy distinto el Athletic sin Javi Martínez y sin Fernando Llorente? No, hay jugadores de características similares. Ellos, con la contratación de Aduriz esta temporada, creo que han cubierto bastante bien con Toquero, que era diferente a Llorente, pero sí que Aduriz, que tiene unas características parecidas, ¿no?, de un buen juego aéreo, un jugador fuerte, técnicamente bueno, un jugador de área, o sea que ahí están cubiertos. Y después con Javi Martínez, bueno, en definitiva Javi Martínez era un jugador que en la última temporada con Bielsa ha sido más utilizado como central que como centrocampista. La posición de Javi Martínez era la que está utilizando ahora, y la que utilizaba el año pasado ha sido Iturraspe, o sea que en definitiva Javi Martínez es un central que también tiene capacidad de recambio con San José, con Gurpegui, con Equiza, con Amorebieta, o sea que ahí está bien cubierto. No me parece que en ese sentido sea un jugador irreemplazable. Llorente sí, que es un jugador, sobre todo por su físico, su corpulencia y demás, que es un jugador que arrastra y que fija mucho a los centrales. Quizás puede notar un poco más el equipo cuando no juega Llorente, pero sí que es verdad que también tiene jugadores de recambio para que eso no se note, ¿no? Creo que habéis hecho un poco de sesión de vídeo antes del entrenamiento. ¿Qué dice la teoría? La práctica luego es otra historia, ¿no? Pero ¿qué partido tienes en la cabeza? Bueno, la teoría, el partido que nos vamos a encontrar mañana, y yo creo que va a ser el que vamos a ver a 2 rivales que presionan, a 2 rivales que tienen mucho recorrido en el campo, que son verticales. El Bilbao es un equipo que exige mucho en el apartado físico al rival,
Un equipo con mucho poderío físico, juego de estrategia, es un rival peligroso, ¿no? Y dotado también de jugadores de calidad como Muniain, De Marcos y compañía, o Susaeta o Ismael López, que pueden desbordar en el plano individual. Yo creo que estamos ante la presencia de uno de los mejores equipos de la liga a nivel individual y colectivo, y bueno, para nosotros yo creo que es bueno que tengamos enfrente a un rival de esta identidad y de esta capacidad. Nos va a poner a nosotros en ese estado que tenemos que estar, de alerta y de estrés también para competir, y esperemos hacer un buen partido sabiendo que adelante vamos a tener un rival al cual respetamos, pero que tenemos que ir a por él desde el primer instante, ¿no? Sí, quería saber si estos problemas internos que ha tenido el Athletic con Javi Martínez y Llorente todo el verano, si esto afecta al juego de un equipo, al rendimiento. Bueno, problemas internos que dejan 40 millones de euros. Esos problemas yo creo que muchos equipos quisieran tenerlos, ¿no? Y también la capacidad de poder fichar jugadores como ha tenido también Bilbao, Aduriz, Ismael López y también los que quiera tener. En definitiva, yo creo que Bilbao es un gran equipo, vuelvo a repetir, para mí uno de los mejores equipos de la liga, y después de Barcelona, Madrid. Y es un equipo que tiene una cultura, que tiene una filosofía, que tiene una idiosincrasia, que tiene un vestuario que todos tienen una misma cultura y formación y educación, y en definitiva eso yo creo que es una ventaja para el resto para su equipo, ¿no? Y sobre todo para un cuerpo técnico de sobrellevarlo. Ahora, yo creo que el Bilbao es un equipo sólido, es un equipo que, como hemos visto, pasa de problemas individuales, centra toda su atención en lo colectivo, y creo que es un rival que tiene una gran calidad y tiene una fuerza como para sacar adelante cualquier tipo de situación que se pueda haber presentado en este tiempo, ¿no?